Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video recorrido de su canal favorito, Base Cúbica Inmobiliaria. El día de hoy nos encontramos en la zona norte metropolitana de la ciudad de Mérida. Estamos a unos 15 minutos del periférico de la ciudad. Igualmente estamos a menos de 20 minutos del centro comercial Altabrisa y del hospital Star Médica, que están ubicados en la zona de Altabrisa dentro de la ciudad. También tenemos universidades cerca. Podemos mencionar el campus de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí a unos 5 o 7 minutos aproximadamente. También tenemos la Universidad Modelo a unos 10 minutos y las universidades Marista y Anáhuac Mayap a menos de 20 minutos. De igual manera, si tú eres de los que disfruta estar unos días en la playa o irte un fin de semana a pasarla bien ahí con los amigos y con la familia, tenemos el puerto de Chicxulub a unos 30 minutos y si desde ese punto nos tomamos unos 5 minutitos más hacia atrás, llegamos al puerto de Progreso, donde puedes encontrar gran variedad de restaurantes para disfrutar con tus amigos y familia. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la privada Fiora Residencial. Aquí nos vamos a encontrar con una privada pequeña realmente, en total son 37 lotes y tiene la particularidad de tener tanto lotes en venta como casas ya construidas. Nosotros vamos a hablar específicamente de esta casa, de este modelo de casa, pero si igualmente quieres información de los lotes, pues también te puedes acercar para que te brindemos todos los detalles. Para este modelo vamos a visitar la casa muestra. Déjame hablarte un poquito más de las dimensiones de terreno. Tenemos una superficie de 363 metros cuadrados con un frente de 11 metros y un fondo de 33 metros. Aquí, como podemos observar, tenemos un garage techado para 2 vehículos de muy buen espacio. O sea, realmente los vehículos son grandes, son espacios grandes que tenemos. Y bueno, el doble pasillo de servicios pues nos da de alguna manera mayor privacidad a la casa. Aquí podemos observar que tenemos un piso de concreto estampado y también vamos a notar varios detalles de jardinería. Aquí meramente al ser una casa muestra lo tienen decorado de esta manera, realmente no está incluido en el precio final de la casa. Sin embargo, nos da una buena idea del tipo de vegetación que puedes adecuar en este espacio para que tu casa quede hermosa. En la fachada principal vamos a notar este tipo de acabado que simula una duela de madera, pero realmente es un tipo de losa cerámica. En esta casa vamos a contar con 229 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 2 plantas y con 3 habitaciones en la planta alta. Y por aquí tenemos el acceso peatonal con estas huellas que tienen el mismo acabado de concreto estampado. Aquí ya al ingresar, vamos a decir a la parte donde vamos a entrar a la propiedad, tenemos este techado que nos ayuda para proteger todo este espacio y pues aquí ya vamos a notar otro tipo de piso que es el que va a predominar en todo el interior de la casa. Acompáñame a conocerla. Bienvenidos a su nuevo hogar. Vamos a hablar un poquito más de los detalles que vamos a encontrar en la puerta. Tenemos, por ejemplo, una altura de 2,80 y un ancho de 1,20, por lo cual es una medida pues bastante cómoda para que no tengas ningún problema al momento de meter tus muebles y tu decoración que vayas a tener aquí, ¿no? Otro detalle de la puerta es que está hecha de un material que es una herrería. Realmente para el tema visual, pues no se nota nada que sea una herrería y tiene también la bondad de que no lleva tanto mantenimiento como lo es una puerta de madera. Por aquí podemos ingresar hacia el área que nos va a distribuir hacia la parte de sala y comedor. Antes tenemos del lado derecho un medio baño para visitas. En este medio baño vamos a encontrar la meseta de lavabo recubierta con un granito negro San Gabriel. En esta
parte también podemos observar la idea que nos dieron para aprovechar este espacio. Este decorativo realmente tampoco está incluido en el precio de la casa, pero como bien mencionamos, nos da una idea de cómo lo podemos adecuar, ¿no? Este espacio para que la parte de abajo de las escaleras pues nos sirva a manera de bodega para guardar algunas cosas que utilizamos durante el año. Y por aquí continuamos al área de sala y comedor corridos. En esta área vamos a tener un espacio de 830 por 380 metros. Como bien mencioné, va a ser en un concepto totalmente corrido. Tenemos la bondad de tener la vista hacia el área de la piscina y la terraza, y también vamos a notar el detalle decorativo de esta piedra tipo galarza que le da muchísima vista a este espacio. Algo importante también que me gustaría mencionar es que aquí tenemos varios detalles decorativos, varios muebles, ventiladores, aire acondicionado que no está incluido en el precio de la casa, pero como ya platicamos, nos da una muy buena idea de cómo podemos decorar este espacio. Piso que vamos a encontrar en este espacio y en general en el resto de la casa es un piso cerámico en un formato 45 por 90 en una tonalidad o en un acabado mate que realmente se ve muy bien y combina perfecto con el tema de las piedras que ya hemos estado viendo en este espacio. Por aquí vamos a ingresar al área de la cocina. Vamos a poder observar que la cocina está en un concepto semiabierto que conecta directamente con el área de comedor, y también tienes la vista hacia el área de la terraza y la piscina. Realmente está muy bien conectada. Desde aquí puedes ver cualquier punto de esta área social de la casa. Y pues también tenemos un espacio pues bastante cómodo, ¿no? Aquí vamos a poder observar que al ser la casa muestra tienen colocadas lo que son las alacenas, pero realmente no están incluidas en el precio, ¿no? De igual manera, por aquí vamos a poder observar que tenemos una cubierta, o más bien una barra en una forma de tipo C, que tiene cubierta de granito negro San Gabriel. Lo que son las gavetas inferiores, las cajoneras, están incluidas en la casa, y lo que vemos en la parte de arriba es lo que se cotizaría como un adicional. Al mismo tiempo, o más bien de igual manera, si quisieras cotizar de adicional alguno de los electrodomésticos, también se puede hacer. De este lado tenemos el espacio para el refrigerador, y por aquí de inmediato tenemos el acceso hacia el área de servicio. Por aquí vamos a notar un cuarto de servicio o un espacio de servicio de 3 por 2 metros. Esta área también tiene un baño donde vamos a encontrar la misma cubierta de granito San Gabriel en la meseta del lavabo y un lavabo sobrepuesto en forma circular. En este mismo espacio vamos a observar que tenemos esta puerta, de manera que podríamos acceder directamente desde la cochera hacia este espacio y desde aquí hacia la cocina. Realmente nos queda un espacio bastante cómodo, y por aquí en la parte de afuera nos enseñan de qué manera podríamos agregar un pequeño lavadero o alguna batea, que es lo que más se utiliza aquí en Yucatán. Ahora vamos a conocer la planta alta de la casa, donde vamos a encontrar 3 habitaciones. Aquí podemos observar que en las escaleras se mantiene el mismo formato de piso, y también tiene un bonito detalle de entrada de luz para dar, iluminación también en el área de las escaleras. También tiene un tipo de iluminación indirecta para que en las noches se vea también muy bonito. Vamos a conocer las 3 habitaciones. Antes de ingresar a la primera habitación, aquí vamos a encontrar un espacio destinado para closet de blancos. Aquí lo tienen adecuado con este tipo de closet, pero tú le puedes poner el tipo de closet de tu preferencia. Vamos a conocer la primera de las habitaciones secundarias. Por aquí tenemos un espacio de 350 por 350 metros.
Igualmente es importante mencionarte que todas las puertas que vamos a encontrar en los espacios o las áreas de la casa van a ser de piso a techo. Y por cierto, tenemos una altura de 2,80 en los techos. En esta habitación también se tiene adecuado un tipo de closet en el cual puedes colocar tu televisor y aquí algunas cosas, ropa para colgar, pero pues igualmente es una idea de lo que tú podrías adecuar o el tipo de diseño que le puedes dar a este espacio, ¿no? Aquí en la habitación vamos a notar que también tenemos muy buena iluminación gracias a esta ventana que cuenta con, digamos, la mitad fija y la otra parte hacia arriba tenemos la ventana corrediza, ¿no? Esta habitación también cuenta con su propio baño completo. Vamos a observar que podemos mantener, o más bien se va a mantener en todos los espacios de la casa, el tipo de piso cerámico del formato 45 por 90 centímetros. Inclusive en los recubrimientos que de aquí en el área húmeda de la regadera van de piso a techo y también tenemos el detalle de la iluminación y entrada de aire al tener esta ventana de este lado. Habitación secundaria vamos a observar que tenemos prácticamente un espejo de la primera. Tenemos el mismo espacio de 350 por 350 metros, el mismo también espacio para el tipo de closet que tú quieras colocar, así como la iluminación a través de la ventana. Esta habitación igualmente incluye o cuenta con su propio baño privado con el tipo de mesetas y lavabos que ya conocimos en el baño anterior. Y ahora vamos a conocer la recámara principal que está justo a un costado de las escaleras. Aquí vamos a tener un espacio de 350 por 440 metros y vamos a encontrar el detalle de la ventilación cruzada. Al igual que en las otras habitaciones, tenemos este punto de mantener un vidrio fijo del piso hacia la mitad, vamos a decir, y en la otra mitad hacia el techo ya tenemos la ventana corrediza. Aquí también tenemos el detalle de que en este espacio se podría colocar tal vez un tocador o algún tipo de escritorio que a ti te pueda funcionar y de esta manera pues ya quedaría un espacio que puedes adaptar a tus necesidades. Y por aquí tenemos el área destinada al closet vestidor. Como podemos observar, igual aquí lo tienen decorado o adecuado de esta manera. Recordemos que aquí tú le puedes poner el tipo de closet que más te guste, se te puede cotizar sin ningún problema y pues tenemos un espacio realmente bueno. Prácticamente en ambos lados, vamos a decir, del pasillo, tenemos de esta manera, para poder dividir tus cosas con las de otra persona o si es todo para ti, pues todo para ti, ¿no? Y pues aquí tenemos el detalle de tener esta entrada de luz y de aire, de ventilación, que es muy importante para el tipo de clima que tenemos aquí en nuestro estado. Así que con esta entrada de verdad resolvemos muy bien este detalle de la humedad para este espacio. Por aquí, por favor, continuemos para conocer el baño de esta recámara principal. Vamos a observar que tenemos el mismo tipo de piso que hemos estado viendo a lo largo del recorrido y vamos a tener un espacio de regadera un poquito más amplio. Todo lo que es cancelería de baños, carpintería bajo lavabos, carpintería de closet, recordemos que es algo que se puede cotizar con un costo adicional. Aquí vamos a observar que también tenemos el recubrimiento de piso a techo y tenemos otra entrada de luz y de aire para mantener fresco y libre de humedad este espacio.
encontramos en el área de la terraza. Para acceder a este espacio vamos a poder utilizar cualquiera de los dos ventanales que vimos que cubren prácticamente el área social interior de la casa. Y bueno, tenemos aquí un espacio de 3 metros por 8,30. Es realmente un buen espacio, prácticamente aquí podríamos colocar otro comedor, una pequeña salita por aquí, y vamos a observar que también seguimos manteniendo el mismo detalle de la piedra galarza, tanto en este espacio que cubre el muro, que tiene la misma piedra en la parte de adentro de la casa, como en las dos columnas que sostienen el techado de concreto para esta terraza. Por aquí también observamos que tenemos el mismo diseño de piso, el mismo tipo de piso con acabado mate, con las mismas dimensiones, y tenemos el área de la piscina. La piscina cuenta con unas dimensiones de 4 por 4 metros. Vamos a observar que tenemos un acabado tipo chucum, que ya hemos mencionado que es un tipo de acabado muy noble y que le da una tonalidad azul turquesa al agua. Y vamos a observar que también tenemos el detalle de estos escalones para que el ingresar a la piscina no sea ninguna complicación. Tenemos una profundidad de 1,15 y pues, ¿qué más te puedo decir? Yo me quiero meter aquí ya con este rico solecito. Aquí en esta toma podemos apreciar muy bien el espacio de jardín que tenemos. Realmente queda un espacio bastante bueno. Recordemos que tenemos una superficie de terreno de 363 metros cuadrados. Aquí en esta toma de la fachada trasera vamos a poder observar que tenemos el mismo acabado en una losa cerámica que simula madera que vimos en la fachada principal. Y también me gustaría mencionarte que esta privada cuenta con algunas amenidades. Entre ellas podemos mencionar un pequeño salón de eventos, una cancha de pádel, un área de gimnasio, un área para trabajo, una terraza con asadores, juegos infantiles y también una palapa donde igualmente se pueden realizar algunos eventos. Y con este rico calorcito típico de nuestro estado de Yucatán, nos despedimos de este video recorrido. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde el principio hasta aquí y los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo a aquella persona que piensen que les puede gustar o le pueda interesar y también a dejarnos en los comentarios cualquier duda que tengan al respecto de esta casa o el tipo de propiedades que quisieran que les enseñemos en este mismo canal. Les recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que. Les voy a dejar por aquí mi teléfono para que puedan comunicarse conmigo vía telefónica o vía WhatsApp y por aquí también el teléfono de la oficina. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en un próximo video recorrido. ¡Hasta luego!